Bueno, pues muchas gracias por esta amable invitación. Eh, en esta presentación me voy a referir a la modelación del riesgo de la infraestructura y el índice global de resiliencia GIRI, que se está desarrollando en este momento en el marco de la Coalition for Disaster Resilience Infrastructure, que reúne ya a un amplio número de países. Y bueno, el GIRI es una métrica y un marco conceptual para la modelación del riesgo y la resiliencia de los sistemas de infraestructura que respaldan las actividades socioeconómicas de los países. Es un índice que da cuenta del riesgo de desastres con base en métricas probabilistas e incorporando el cambio climático a través de estimaciones basadas en probabilidad imprecisa. Y pues el GIRI también incorpora variables del contexto socioeconómico que amplifican el riesgo para capturar la naturaleza compleja y sistémica y que inciden en el desempeño resiliente de cada país. Ahora, se trata básicamente de un índice que está basado en el desempeño que cada país tiene, considerando una serie de capacidades que se pueden reflejar con base en indicadores asociados a tres componentes. El primero de ellos es la capacidad para anticiparse y absorber, que está muy asociado con la resistencia, la robustez de los sistemas. Un segundo componente que es la capacidad para prepararse y responder, muy asociado a la reacción eficiente, a la redundancia, por ejemplo. Y un tercer componente asociado a la eh, capacidad para recuperarse y adaptarse, que está pues vinculado a lo que es la rápida rehabilitación y restauración cuando se presenta un desastre. Desde el punto de vista técnico, pues se utiliza lo que hoy en día se conoce como el concepto de resiliencia en infraestructura, en donde pues hay un nivel de desempeño que tienen las infraestructuras que se puede ver afectado por el impacto de eventos y que la caída en ese desempeño depende de la capacidad de absorber de esa infraestructura ese impacto y que pues podemos dar cuenta de él evaluando el riesgo que se tiene en la infraestructura y una serie de indicadores que dan cuenta del impacto de ese potencial, de esa potencial pérdida, daño, pérdida de funcionalidad en el contexto económico y social. En el estado ya degradado post-evento es cuando se manifiesta la respuesta a la emergencia, a la crisis, y entonces hay una serie de indicadores que también dan cuenta de la capacidad para responder frente a esa situación antes de empezar a hacer lo que es el esfuerzo para la restauración y que está asociado con la capacidad que se tiene también reflejada por una serie de indicadores para restaurar o recuperar la funcionalidad y el desempeño de esas infraestructuras a su estado original o incluso a una condición más favorable. Si tenemos en cuenta esos tres grandes componentes y este diagrama, que es cómo ocurre esto en el tiempo, se puede obtener un indicador que se está reflejado en el área eh, que se, digámoslo así, que se puede conformar con este tipo de métricas que estoy indicando. Ahora bien, hemos considerado para este efecto amenazas como los terremotos, el tsunami, los deslizamientos, inundaciones, ciclones tropicales, la sequía, y pues se ha incorporado el efecto que tiene el cambio climático en algunas de estas amenazas que pueden incluso exacerbarlas de una manera importante. Pero también se ha visto cuál es el impacto de estas amenazas en múltiples sectores, como el de energía, carreteras, vías férreas, puertos, aeropuertos, eh, instalaciones que tienen que ver con el tema de agua, comunicaciones, petróleo y gas, o edificaciones asociadas con la educación, la salud y otro tipo de edificaciones en general. Todos conocemos pues muy bien la modelación del riesgo como la convolución de la amenaza con la vulnerabilidad.
de los elementos expuestos, que en este caso son infraestructuras. Esas amenazas se pueden ver exacerbadas, como mencioné, por el cambio climático y se pueden obtener las métricas de riesgo que también ya son ampliamente conocidas, como la pérdida anual esperada, la curva de pérdida máxima probable, y con base en ello obtener ese índice de resiliencia al cual me acabado de referir. Teniendo en cuenta los estudios que se han hecho para todos los países de amenaza sísmica, por ejemplo, para las Naciones Unidas en el marco del GAR, o para la evaluación de, igualmente para tsunami, también los estudios que realizamos y ahora con cambio climático de inundaciones para todos los países o de los efectos potenciales que pueden causar los ciclones tropicales, y teniendo en cuenta cuál es la exposición, es decir, la infraestructura, todos estos sectores que he mencionado y su valoración en cada uno de los países, teniendo en consideración las bases de datos que existen para esto a nivel internacional, pues se ha hecho un análisis considerando una serie de arquetipos que caracterizan los diferentes componentes de infraestructura, es decir, cada infraestructura está subdividida en subcomponentes y en cada una de esas infraestructuras se ha tenido en cuenta las curvas de vulnerabilidad física que se pueden asociar a cada componente considerando las diferentes amenazas, o sea, el terremoto, la inundación, el tsunami, los ciclones, etcétera. Entonces se ha podido obtener el resultado ya de pérdidas, por ejemplo, el riesgo en la infraestructura por terremotos, por ciclones tropicales, por inundaciones, por tsunami, y también hemos podido hacer estos trabajos a nivel subnacional en cada uno de los países. Aquí se ve el caso de Chile, se ve la pérdida máxima probable para los diferentes componentes de infraestructura del país afectados por terremoto, o en este otro caso, la imagen ilustra en el caso de las inundaciones para las diferentes unidades subnacionales del país. Entonces, de esta manera se ha podido obtener el índice Gini de resiliencia para cada uno de los países, y pues básicamente el propósito ha sido proveer un panorama general del riesgo y de la resiliencia que sea útil para la comparación y ranking de los países. Eh, Esto pues es importante mencionar que incorpora el riesgo debido a eventos que no han ocurrido aún, o sea, es una modelación analítica y no solo eventos históricos o estadísticas. Va de lo global a lo local, es decir, se utiliza la misma aritmética para cualquier nivel de resolución, y finalmente, pues esto promueve que los países realicen evaluaciones de riesgo con mayor resolución a nivel subnacional y local para efectos del tema de inversión. Bueno, con esto decirles que muchas gracias y que espero que este tipo de información sea útil para lo que se desarrolle en el futuro en América Latina y el Caribe.